entre dos objetos. Jorge Estrada es una colisión entre dos objetos. Hugo Rivas es una colisión. Bueno, colisión, dice Hugo, Ranferi, Esvin. Los tres utilizan el término colisión, impacto, dice Bárbara. Y Juan también, Andrés, cuando dos cuerpos se golpean. Hasta aquí, pues, pero eso sigue siendo un sinónimo. Andrea es el resultado de que un cuerpo colisione con otro por ir en direcciones opuestas. Bien. Andrés Juárez, dos o más, XD. Bueno, interesante. Keila Mazariegos dice impacto entre dos o más objetos. Erika Monzón, un choque es cuando dos objetos producen un intercambio de momento de energía. ¡Excelente! Muy bien, creo que hasta el momento ha sido la definición más completa. Y finalmente, Ana Pérez es un golpe entre dos objetos. Ranferi, descripción en física, se dice que el choque entre dos o más cuerpos es elástico cuando se conserva la energía cinética total del sistema de dos cuerpos durante la interacción. Justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada hablamos acerca de la conservación de la energía, ¿sí? Y dijimos que cuando dos objetos colisionan o chocan, en ese momento se conserva. Uno le transfiere al otro y así sucesivamente. Va a depender de dos cosas, de la velocidad y de la masa, dijimos. Entonces, voy a compartirles la guía, que de nuevo no me deja compartirles la guía. No sé porque Meet se pone así. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos el día de hoy guía número 15, choques elásticos e inelásticos. Por favor, vamos a pasar directamente a la parte del tema, choques. Adán, empieza a leer, por favor. Estudio del tema, choques. La cantidad de movimiento se conserva en los choques, es decir, la cantidad de movimiento neta de un sistema de objetos que chocan no cambia antes, durante ni después de la colisión. Esto se debe a que las fuerzas que actúan durante el choque son fuerzas internas, que actúan y reaccionan dentro del sistema mismo. Solo hay una redistribución o partición de la cantidad de movimiento que hay antes de la colisión. En Continúe. cualquier choque se puede... ¿Ahí está? Continúe. En cualquier choque se puede decir que cantidad de movimiento neta antes del choque es igual a la cantidad de movimiento neta después del choque. Muchas gracias. Esto es Entonces, cierto. Bueno. gracias, porque si no, no vamos a dejar participar a los demás. Yo sé que todos están ansiosos, ¿verdad, David? Continúe, por favor. David Ramos. No está David Ramos. Emily. Esto es cierto, independientemente de la forma en la que se muevan los objetos antes de chocar. Cuando una bola de billar rueda y choca de frente contra otra que está en reposo, la que rodaba se detiene y la otra bola avanza con rapidez que tenía la bola que la chocó. A esto se le llama choque elástico. En el caso ideal, los objetos que chocan rebotan sin tener deformación permanente o sin generar calor. Muchas gracias. Entonces veamos la imagen, ¿sí? Esto es sumamente importante. Tenemos entonces una bola oscura que toca contra una bola clara. Luego tenemos un choque de frente entre las bolas que tienen distinta dirección, ¿ya? Entonces, en este caso, o que tengan la misma dirección, probablemente, ¿ya? Pero siempre hay un choque, fíjense. En este caso, la cantidad de movimiento se transfiere de una bola a la otra cuando van en la misma dirección. Ejemplo de esto, el péndulo, ¿sí? Vemos entonces cuando hacen girar el péndulo y chocar contra las otras pelotitas,
Las que están en la línea se quedan sin mover y la única que se mueve es la del final. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento se ha transferido desde de extremo a extremo. Por eso es de que solamente esta es la del final es la que se mueve. Eso es lo que vemos acá. La cantidad de movimiento se transfirió cuando tienen la misma dirección. ¿Qué pasaría si tuvieran direcciones distintas? La cantidad de movimiento se transfiere igual, pero lo que sucede en este caso es que va a haber un rebote. Rebotan y ambas se disparan en direcciones opuestas sin que haya alguna deformación permanente y sin que se produzca ningún tipo de calor. A esto es a lo que le llamamos un choque elástico, cuando existe un rebote. Por favor, Erika, nuestra youtuber estrella o tiktoker, continúe. Pero la cantidad de movimiento se conserva hasta que los objetos que chocan se enredan entre sí durante el choque. A esto se le llama choque inelástico y se caracteriza por deformación permanente o la generación de calor o por ambas cuestiones. En un choque perfectamente inelástico, ambos objetos se adhieren. Por ejemplo, imagina el caso de un furgón que se mueve por una vía y choca contra un furgón que está en reposo. Si los dos furgones tienen igual masa y se acoplan al choque, ¿se puede calcular la velocidad de los carros después del impacto? Esa es una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Qué piensan? A ver, Esvin, ¿qué piensa? ¿Se podrá o no se podrá calcular? Pues yo siento que sí, o sea, todo en la física se puede calcular. Siento Esa que es una sí, muy buena respuesta. Ajá. Todo se puede calcular. Diferencia entonces entre un choque elástico de uno inelástico. En el elástico tenemos un rebote, no existe deformación y no se produce calor. En el inelástico sí hay deformación, sí hay calor. Bueno, puede ser una de las dos o pueden ser ambas. En este caso, los objetos se van a adherir, ¿sí? Es decir, se van a fusionar, se van a quedar pegados uno contra el otro. Vamos a ver. Acá, se van a adherir. Algunas veces van a producir calor o van a producir solamente la deformación o van a producir ambas cosas. Vemos el caso acá, tengo un camión, acá tengo otro camión. A la hora de chocar, ¿qué pasa? Permanecen juntos, no hay un rebote entre ambos. A eso se le llama un choque inelástico. Regresemos a la imagen. ¿Qué piensan que existió ahí? ¿Un choque elástico o inelástico? Inelástico. Inelástico por 2. ¿Qué más saben? Inelástico. ¿Por qué razones? Porque existe una deformación. Hubo deformación también. Hubo una deformación, entonces ahora cada vez que vayan ustedes por la carretera o en el carro y vean un accidente, si ven los carros que están separados, ¿qué tipo de choque fue? Elástico. Elástico. Y si ven completamente deformación como cuando... Un choque elástico. Ajá. Que están separados. Ajá, que están separados. Y si ven, por ejemplo, en el caso de que haya chocado una camioneta de Pinula con un sedán, y ven entonces que el sedán quedó completamente apachado ahí, pegado a la camioneta, ¿qué fue lo que sucedió? Un choque inelástico. Ahí fue un choque. ¿Un choque? Un choque inelástico. Un choque. Excelente.
Se dan cuenta que sí podemos observar esas situaciones en la vida cotidiana. Bueno, observemos entonces, supongamos que el primer furgón se mueve a 10 metros por segundo y que la masa de cada furgón está determinada por m, ¿sí? O sea, es decir, tienen la misma masa. Entonces, de acuerdo con la conservación de la cantidad de movimiento que vimos al inicio, que leímos, cantidad de movimiento neto antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento neto después del choque. Por lo tanto, si tengo la masa m y la velocidad que es de 10, acá esto va a ser igual ahora a 2 veces la masa, porque se van a juntar ahora ambas cosas, masa 1, masa 2, va a ser el doble de la masa por la velocidad. Eso es lo que va a producirse después. Con operaciones algebraicas sencillas podemos determinar entonces que la velocidad en este caso va a ser 5 metros por segundo. Y ya lo vamos a ver detenidamente cómo sucede más adelante. Esto tiene sentido porque después del choque se mueve el doble de la masa y la velocidad entonces debe ser la mitad de la que existía en la colisión. Al fusionarse, al no tener velocidad, pero sí, por lo tanto, esa misma velocidad se está conservando en todo el trayecto y ahora está dividida en el doble de la masa. Por lo tanto, va a ser solamente de 5. Ahora, observa la importancia de la dirección en estos casos. Como en el caso de cualquier par de vectores, las cantidades de movimiento en la misma dirección tan solo se suman cuando van en la misma dirección. Si dos objetos se están acercando, se considera que una de las cantidades de movimiento es negativa y las dos se combinan por sustracción o resta. ¿Se recuerdan la demostración que les hice la semana pasada donde establecí que a partir de la tercera ley de Newton, una fuerza ejercía, bueno, ¿cómo les explico? O sea, cuando se producía una fuerza, esta producía una restitución de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, cuando hay sentidos opuestos, vamos a aplicar una resta. Cuando van en el mismo sentido, utilizamos entonces una suma, pero la cantidad de momento o de movimiento lineal en todo momento se está conservando, es decir, es la misma, no se está creando. Observa las colisiones inelásticas de la figura 6.15, es una figura que está abajo. Si A y B se mueven con cantidades de movimiento iguales pero en direcciones opuestas, es decir, A y B chocan de frente, entonces se considera que una de ellas es negativa y las dos se suman algebraicamente y su resultado es 0. Acá vean, camión A, camión B, a la hora de chocar, estamos utilizando entonces una resta, sentidos opuestos. Pero si ambos fuesen en el mismo sentido y de todas formas chocan, lo que estamos haciendo es una suma. Lo que tengo que establecer es de que esta resta al final va a dar igual a 0 y que esta suma también al final va a dar igual a 0. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, dice, por otro lado, acá, si A y B se mueven en la misma dirección, ya vimos, la cantidad de movimiento neta no es más que la suma de las cantidades de movimientos individuales. Sin embargo, si A se mueve hacia el este con, digamos, 10 unidades más de cantidad de movimiento que B, que se mueve hacia el oeste, esto no aparece en la figura, después del choque, o sea, la chatarra queda enredada y se mueve hacia el este con 10 unidades de cantidad de movimiento. Entonces, el montón llega finalmente al reposo y eso es lo que representa el 0 en forma natural por la fuerza externa de fricción sobre el piso. Siempre hay una superficie de contacto que va a establecer una fricción. No obstante, en estos casos no estamos considerando la fricción. Bueno, no obstante, el tiempo de impacto es corto y la fuerza de impacto del choque es mucho mayor que la fuerza externa de fricción, por lo que la cantidad de movimiento inmediatamente antes y después del choque para fines prácticos se va a conservar. Veamos un ejemplo numérico para que podamos entender mejor el concepto ya. Como ejemplo numérico de la conservación de la cantidad de movimiento, imaginen un pez que nada hacia otro más pequeño, o sea, uno es más grande que el otro. Uno está en reposo y el grande se come al pequeño, o sea, se lo almuerza.
El pez mayor tiene una masa de 5 kilogramos y nada a 1 metro por segundo hacia el otro, cuya masa es de 1 kilogramo. La pregunta es, ¿cuál sería la velocidad del pez mayor inmediatamente después de su bocado? No tenemos en cuenta los efectos de la resistencia del agua. Entonces no estamos considerando fricción alguna. Veamos los datos. Vamos a llamar M1 a la masa del pez más grande y M2 a la masa del pez menor. Uno se encuentra está nadando a una tasa de 1 metro por segundo, mientras que el otro se encuentra en el reposo. No nos dice que está nadando, por lo tanto, consideramos o asumimos que está en reposo. Aquí vamos a llamar M sub T a la masa total y lo que nos están preguntando es la velocidad del pez mayor inmediatamente después de su bocado. Y a eso le vamos a llamar V o velocidad. O podríamos llamarle velocidad total o velocidad final o el término que nosotros queramos. Como ya sabemos, la cantidad de movimiento neta antes del bocado debe ser igual a la cantidad de movimiento neta después del bocado. Como no están dirigiéndose en direcciones opuestas, entonces vamos a considerar que van en la misma dirección, porque además de eso, si uno es presa y el otro es depredador, el instinto natural debería ser en todo caso huir, así que vamos a considerar que están en la misma dirección, por lo tanto vamos a establecer una suma, m sub 1 más v sub 1, que es cantidad de movimiento del pez más grande, más la masa del pez menor por su velocidad, que es su cantidad de movimiento, va a ser igual a la cantidad de movimiento. Todo esto es la cantidad de movimiento antes del choque, digamos, o antes del bocado, y esta va a ser la cantidad de movimiento después del bocado. Colocamos acá 5 kilogramos del pez más grande por su velocidad, pero noten, ¿por qué colocamos acá? Como el pez no se estaba moviendo o no nos dice que nadó, colocamos su masa y su velocidad, que es 0, y esto se cancela completamente. Ahora, vean, 5 por 1 metro va a ser igual a 5 kilogramos por metro partido segundo, que es su cantidad de movimiento. Ahora vean, ¿qué sucedió después del choque? Le vamos a sumar porque la masa no se crea, no se va a destruir, sino que solamente se va a transformar. Tengo 5 kilogramos más 1 del pez menor, ahora van a ser 6 kilogramos por esa velocidad, por una velocidad que no sabemos que es la que va a ocurrir después del choque. Ahora, ¿qué sucede? Como lo que me están preguntando, lo que quieren saber es la velocidad del pez después del choque, solamente tengo que despejarla. Entonces establezco que 5 dividido 6, acá kilogramo dividido kilogramo, se cancela kilogramo, entonces solamente me queda metro partido segundo. Entonces estamos diciendo que la nueva velocidad o la velocidad del pez después del choque va a ser de 5 sextos o 5 sextos metros por segundo. ¿Hay alguna duda hasta ahí con el ejemplo? ¿No? Bueno, entonces se ve aquí que el pez pequeño no tiene cantidad de movimiento antes de que se lo coman porque su velocidad es 0. Después del bocado, entonces la masa combinada de los dos peces se mueve a una velocidad v, que ya la encontramos, que de acuerdo con operaciones algebraicas sencillas resulta en 5 sextos metros por segundo. Esta velocidad tiene la misma dirección que la que tenía el pez grande. Entonces aquí, vean, tengo otro ejemplo muy parecido. Es básicamente el mismo, solo que con datos distintos, con sus gráficos para que lo puedan observar mejor y con otras abreviaturas para que ustedes vayan jugando ya con términos. Entonces vamos a llamarle ahora velocidad inicial del pez A, velocidad inicial del pez B, velocidad final, la masa del pez A, la masa del pez B, y establecemos ahora las operaciones algebraicas y tenemos como consecuencia un resultado distinto porque los datos son distintos. Acá tengo otro ejemplo, ¿sí?
Un cuerpo A de masa de 10 kilogramos con velocidad de 20 metros por segundo choca con un cuerpo B de masa 5 kilogramos que inicialmente se encuentra detenido. Los cuerpos chocan y rebotan. Si hay un rebote, ¿qué tipo de choque es? Bárbara, Elástico. es un elástico. Elástico. Mucho gusto, Bárbara. Mucho gusto, Bárbara. Entonces, cuando chocan y rebotan, entonces hay un choque elástico. Determine las velocidades de cada cuerpo después de la colisión. Suponga que no se pierde energía en el choque. ¿Sí? Entonces, antes del choque, después del choque, y aquí entonces tengo mis datos. Coloco mis datos, ya saben, y la solución. Ahora, en un choque elástico entre dos cuerpos, ya que al momento de la colisión ambos cuerpos rebotan en determinadas direcciones y con velocidades diferentes. Por esta razón, tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento se conserva. Cantidad de movimiento inicial debe ser igual al final. Aquí establezco entonces la relación algebraica. Vean, cantidad de movimiento al inicio debe ser la cantidad de movimiento final. Y bueno, a través de distintas operaciones algebraicas, finalmente despejo y concluyo que la velocidad final va a ser de 40 metros partidos segundos. Esto pues se va a ser la velocidad de, no, la masa por la velocidad de la segunda pelota que tengo acá. Pero aquí lo único que me estaban preguntando es, vamos a ver qué me preguntan, las velocidades de cada cuerpo después de la colisión. ¿Ya? Entonces, como ya encontré la velocidad de uno, el otro es bien sencillo. Solo que, fíjense bien, acá esta es la ecuación para la energía cinética. No se asusten si miran tantos símbolos. Ya vimos qué era la energía cinética, qué era la energía potencial, que es la energía que se produce a través del movimiento. ¿Sí? Pero ahorita no estamos viendo operaciones de energía cinética, sin embargo, se los coloco acá por si alguno quiere profundizar un poco más, ahondar un poquito más en el tema. ¿Ya? De igual manera, acá tenemos un problema de choques, un auto y un camión que vienen moviéndose en direcciones perpendiculares en un ángulo de 90 grados, chocan al llegar a la esquina y se mueven juntos. Calcular la velocidad después del choque si la masa del auto es de 100 kilogramos, 1000 kilogramos y la masa del camión es de 5000 kilogramos. Entonces, vean cómo son direcciones opuestas, qué tipo de choque creen que se produjo ahí. Inelástico. ¿Qué tipo de choque creen que se produjo ahí? Yo digo que inelástico. ¿Por qué razones? Porque el carro se desvió, o sea, no se detuvo completamente y rebotó, se podría decir. No, cuando rebota es elástico. Perdón, Cuando- cuando chocó, el camión como que absorbió el impacto, entonces no rebotaron los cuentos, se me olvidó. Ah, bueno, entonces no hay un rebote. ¿Por qué razón? Porque uno tiene mayor masa que el otro. Para que éste logre cambiar la dirección del otro significa que deben de tener masas muy parecidas o debe de haber una varianza mínima. Pero al chocar contra el camión al tener mayor masa, como usted bien decía, hay una transferencia de cantidad de movimiento y este se queda unido o adherido al camión. Aquí tenemos entonces un choque inelástico. Entonces, realizamos nuestros procedimientos, por ejemplo, acá llamamos masa sub A y velocidad inicial del camión a cierta pues dirección X. Y luego acá tengo, perdón, esta es la masa del auto y la masa del camión. Esto es antes del choque y esto es después del choque.
Lo que me están pidiendo es encontrar, vamos a ver, si la masa del auto, bueno, calcule la velocidad final después del choque. Si la masa del auto es, entonces como me están pidiendo encontrar la velocidad final, fíjense bien acá. Masa del auto por la velocidad del auto más la masa del camión por la velocidad del camión debe ser, antes del choque debe ser igual a la masa del auto por su velocidad final más la masa del camión por su velocidad final. Entonces acá, como tengo todos estos datos, calculo la cantidad de movimiento. Y aquí, ¿qué pasa? Como la velocidad final va a ser la misma y se va a conservar, entonces la factorizo y solamente sumo las masas. Al sumar las masas y factorizar la velocidad final, entonces ya puedo despejar velocidad final con estos datos, aunque aquí pudimos haberlo operado de una vez y abreviarnos los pasos. Sin embargo, lo estamos dejando ahí detallado. Entonces nos queda que 1000 kilogramos por 20 metros dividido 1000 más 500, que son 6000 kilogramos, 1000 más 5000, perdón, son 6000 kilogramos. Al hacer las respectivas divisiones, me queda que la velocidad final después del choque es de 3.33 metros por segundo. Es decir, después de tener una velocidad bastante grande, alta, el impacto fue tal que al transferirse la energía cinética, porque hay transferencia de energía cinética, la velocidad disminuyó completamente y va a llegar un momento donde concluyan en el reposo. Eso pues es pura deducción, pero aquí nos están preguntando su velocidad final después del choque. Entonces es este dato. No vamos a calcular energía cinética porque eso no nos interesa. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces esto de las coordenadas rectangulares, no, porque no estamos pidiendo vectores ni demás, entonces solamente estamos analizando ese dato. Entonces, fíjense, esto ya es con el tema de vectores, pero no es necesario. Como evidencias, ¿qué van a hacer? Acá les tengo propuestos 5 ejercicios. Noten que hay algunos más simples y hay otros que llevan un poquito de más complejidad. Para resolver algunos van a necesitar, por ejemplo acá, vean, ¿qué impulso? Van a necesitar regresar a las guías anteriores, donde hablábamos de impulso, donde hablábamos de cantidad de movimiento, porque es importante que no se les olviden esos conceptos y que vayan, pues, armando una correlación entre las clases anteriores y estas y sepan que todo va perfectamente ligado. Entonces, vayan, revisen de nuevo las ecuaciones y estudien y resuelvan estos ejercicios. Solamente son 5 los que deben de resolver. Considero que no es mucho. También les envié la guía de trabajo, la prueba corta que tienen que resolver esta semana. Es bien cortita, no es muy grande. Es en su mayoría de conceptos, así que vayan y repasen todos esos conceptos, por favor. No les dejé ningún problema de este tipo para que puedan resolver en la prueba corta. Sin embargo, en el examen final sí. En el examen final sí incluyen problemas de este tipo. Así que tienen tiempo suficiente ahorita para estudiarlos, repasarlos, y si tuviesen alguna duda o algún inconveniente o problema a la hora de resolverlo, entonces ustedes me escriben a mí para que yo les pueda apoyar. No sé si exista alguna duda hasta el momento. ¿No? ¿Ninguna? ¿Keila? ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces yo doy por entendido de que hasta el momento vamos bien, ¿verdad? Negativo, dice Hugo. Excelente, chicos. Una vez más, felicidades a todos por sus videos. Todos estuvieron muy bonitos. Vamos a considerar más actividades así
para los experimentos, para la parte experimental. Pero vamos a ver cómo nos va. Les adelanto de una vez que todos cómo van con su portafolio. ¿No han hecho portafolio? Ahí sí hay dudas, Miss. Sí, Miss, ¿Cuál, ahí Miss? sí. ¿Qué es eso? Cabal, ¿qué es Yo eso? les, Nunca desde el mencionó inicio, portafolio. desde el inicio de la unidad, yo les envié un ¿Están documento hablando? donde les decía que tenían que ir armando un portafolio de todas las guías de trabajo que estaban haciendo. Diego, No, para Miss, te lo tercero. prometo que no está. ¿Ah? Miss, yo Uy. no vi Ese era para Niego, tercero. Miss, eso sí. ¿Cómo así? Ajá, y tercero. Era otro grado, para otro Pero grado. no nos dijo Con nada. otro grado, tal vez. Y nosotros no nos dijo Pues, nada. Bien, lo tienen que pues, hacer. Uy, Revise, Miss, a ver que no pero ¿cómo así? No, Miss, no sabemos. Explíqueme, ¿Qué explique. hay que tener en el portafolio? Podría, Miss. ¿Qué hay Dígame, que tener? ¿Qué hay que tener en el portafolio? en el portafolio, disculpe, podría. ahorita voy a explicar. Esperen, Primero voy a hombre, que responderle a Jimena y luego ya me preguntan, ¿sí? En el portafolio deben de adjuntar todas las guías de trabajo que han hecho hasta el momento, Ay, ¿ya? ya. Sí, gracias. Todas. Solamente que deben de agregarle unas preguntas. ¿Debe ser en como yo les físico dije. o puede ser en digital? Espérate, Jorge. Todo es digital, Jorge, todo es digital, porque si no, ¿cómo me lo va a entregar? No les voy a pedir a todos que me lo manden por cargo expreso, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser digital. Obviamente, como el archivo va a ser más pesado de lo que permite Do, entonces lo suben al Drive y adjuntan el enlace. Asegúrense, por favor, de darme permiso para abrirlo, porque algunas veces cuando me colocan enlace no se puede abrir. Yo les había sugerido, por eso les había dado este documento a todos al inicio de la unidad, una plataforma para que ustedes pudieran ir armando en toda la unidad, semana tras semana, solo era de ir adjuntando de una vez. ¿Pero solo es de la unidad 2 o es de la unidad 1 también? No, es de la unidad 3 nada más, solo de la unidad 3. Solo es la unidad. No, De la no guía les 9 voy en a, adelante. no les voy a pedir Imagínate que que vengan es desde desde la la número 1 y 1, ahora imagínense cuánto trabajo. Entonces, ahí les había colocado esa herramienta porque Miss, podían ir disculpe. armando su revista digital. Dígame. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Podría mandar nuevamente los lineamientos de Keila? Ah, sí, Keila, gracias. Sí, voy a volver a enviar los lineamientos, pero no va a ser esta semana, sino que va a ser la siguiente semana. ¿Sí? Va a ser la ¿La siguiente siguiente semana. lo mandan, la siguiente se le entrega o cómo? La siguiente lo mando y la siguiente me lo entrega. Ajá. ¿Me oyeron? Las preguntas no son muy complicadas, o sea, tienen que responder las preguntas para cada guía. Son preguntas así como ¿qué aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Vale, punto. Sí, todo vale puntos. Todo vale puntos. Entonces, no se quejen porque yo avisé desde el inicio de la unidad. Se lo prometo que no lo hizo. Sí lo hice. Revise. ¿Pero mandó correo o lo mandó con alguna guía, lo del Es aviso? que 10.5 la mil. guía no la mandó la 9, pero Lo nos mandó la de coloqué con la tercero guía básico. número 1. Niego. Con la guía número 1. Niego. Nos lo mandó con Niego, Miss, la también guía niego. 9, mandó al inicio la de tercero No básico. confirmo. Yo vi que hicieron portafolio y yo como, pero es de tercero. Y ahí le escribí y usted nos mandó la guía 9 únicamente con los lineamientos que teníamos que hacer la guía. Pero de un portafolio ya no nos dijo nada. Bueno, pero se los adelanto entonces para que vayan. Entonces es un portafolio donde Entonces el portafolio solo tiene que tener las guías de la 9 en adelante o de la 1 en adelante. Solo la 9. Solo de la 9 en adelante. Va. De la unidad. Solo de la 9 en adelante. Va. Gracias. Se los entonces, adelanto. en conclusión, es un documento que tenga la guía de la 9 en adelante. Ujú. Y Sí, que pero respondan va- las preguntas. Que respondan las preguntas. Ajá. Va. Ahí va. Ah,
Por eso no tiene chiste que se los dé hasta hoy, porque si no, entonces, ¿qué van a hacer la otra semana? O sea, les estoy reduciendo el trabajo de ejercicios para que me entreguen el documento. Ujú. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Demasiadas, pero ¿Comentarios? ¿Sugerencias y alegatas? si llegamos a tener alguna Creo- duda con la guía de hoy, pues, se le puede mandar correo, ¿verdad? Claro que sí. Pueden mandarme correos. Yo resolví algunos que me enviaron la semana pasada. Y se las resolví. ¿Iba a hablar Erika? Así es. ¿No? No, Miss. Bueno, se Solo cuidan que- entonces. Pasan bonita tarde. Bye, bye. Adiós. Nos vemos. Gracias, mis. Adiós. Adiós. Dios mío, Dios, adiós. Adiós, Adiós, mis. Hasta la próxima. Adiós.